Bendiciones, mis amados hermanos. Hoy continuamos con la unidad número 2 de la escuela dominical, Vivir por Fe. Y antes de comenzar con nuestro acostumbrado estudio bíblico, vamos a orar. Padre Santo, Dios de amor, bondad, poder y misericordia. En esta hora agradecemos tu amor, tu misericordia, tu protección, tus cuidados. Pero sobre todas las cosas te damos gracias, porque hasta aquí nos ha ayudado y te hemos conocido a ti, que eres el autor y consumador de la fe. Bendice nuestra mente, nuestro corazón, abre nuestro entendimiento en esta hora y ayúdanos, oh Dios, a hacer por obra tu palabra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, mis amados hermanos, hoy vamos en la segunda lección de la unidad número 2 de la escuela dominical y nos toca hoy estudiar el vivir por fe. Seguimos en el libro de Gálatas y vamos a estar trabajando en el capítulo 3 de Gálatas desde el versículo número 1. Vamos a ver hoy que los cristianos somos llamados a vivir por la fe en Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 11. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todo lo que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas en el libro de la ley para hacerla. El versículo clave se encuentra en Gálatas 3:11, que nos dice: y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Es importante que nosotros veamos aquí, y tal vez ustedes, al igual que muchos, se han preguntado: ¿por qué Pablo está diciéndole aquí a los Gálatas que son insensatos? ¿Por qué le está diciendo que quién los fascinó a ellos para no obedecer la verdad en la cual ellos habían creído? ¿Qué estaba pasando con los Gálatas en ese momento que Pablo tuvo que escribir esta carta y le llama insensato? Ciertamente que una situación difícil estaba pasando en Gálatas. Los gentiles que habían creído en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida estaban siendo alejados de la verdad que habían creído. Cierto es que se habían levantado judaizantes que estaban tergiversando la verdad.
estaban trayendo confusión en ese pueblo que había obedecido la verdad que por Pablo le había sido predicada. Le estaban diciendo los judaizantes a los gálatas que Pablo era un traidor a la fe judía. ¿Y por qué le estaban diciendo que Pablo era un traidor a la fe judía? Bueno, le estaban diciendo todo esto para poder traer confusión en su mente y en lo que habían creído. También le estaban diciendo los judaizantes a los gentiles que habían creído en Jesucristo, le estaban diciendo que Pablo menospreciaba la ley de Moisés y que estaba diciendo lo que él se comprometió y rebajó el mensaje que estaba en la ley. Ciertamente que Pablo le había predicado a Jesucristo. Pablo era un judío como ellos. Sin embargo, había predicado a Jesucristo por gracia, por la fe en Jesucristo. De manera que todo creyente hemos sido llamados a vivir por la fe en Jesucristo. Si nos damos cuenta, estaban llamando a ese pueblo gentil que se había convertido a que guardara la ley de Moisés, apartando el evangelio que se le había predicado claramente. Y es entonces cuando Pablo le hace una pregunta, y está en el versículo 2, y le dice: ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué Pablo le estaba diciendo esto? Con conocimiento de causa, Pablo le estaba diciendo esto porque muchos de los gálatas habían participado en el día de Pentecostés y habían recibido el Espíritu Santo, y lo habían recibido no por la ley judía, sino que lo habían recibido por fe. Y Pablo le dice aquí: ¿cómo es que ustedes recibieron el Espíritu Santo en ese momento? ¿Lo recibieron porque guardaron la ley o lo recibieron por la fe en Jesucristo? Ciertamente que todo cristiano recibe el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Los cristianos recibimos el Espíritu Santo en el mismo momento en que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Porque todo lo que el Señor promete lo cumple. Y Jesús dijo que Él se iba, pero iba a dejar el Espíritu Santo de Dios, el ayudador, el que nos ayuda cada día a obrar en nosotros y nos ayuda a caminar conforme le agrada al Señor. Lo que le estaban diciendo estos judaizantes a los gálatas era que ellos no dependían de Cristo para su crecimiento espiritual, sino que habiendo comenzado, y a eso lo vemos nosotros en el 3, habiendo comenzado, le dice necio, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora ustedes van a acabar por la carne? Ciertamente, el Espíritu Santo, ellos tenían evidencia de que el Espíritu Santo de Dios había obrado en ellos. Y fíjense una cosa, lo que le está diciendo, lo que venimos al Señor, no venimos al Señor por cosas que nosotros hagamos. No es por nuestra fuerza. No es por los méritos que nosotros podamos haber tenido o tengamos. Nosotros venimos al Señor solo por la fe en Cristo y por medio de la obra del Espíritu Santo que produce en nosotros
crecimiento. Así es que lo que le estaba diciendo Pablo claramente a los Gálatas para que despertaran de su error es que nuestra fe en Jesucristo y su obra salvadora es el centro de lo que nosotros creemos. Si nosotros nos damos cuenta, en el versículo número 6 sigue diciendo, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Usted tal vez estará preguntándose, en el Nuevo Testamento, ¿por qué le está mencionando Pablo algo del Antiguo Testamento refiriéndose a Abraham? Esto es muy claro. Una de las cosas importantes que Pablo quería que los creyentes que estaban siendo confundidos ayer y que puedan estar siendo confundidos hoy, es que la justificación de cada uno de nosotros como creyentes viene a través de la fe y no a través del inútil esfuerzo que pueda hacerse por guardar la ley. Porque nadie pudo guardar completamente la ley. Así es que le menciona Pablo aquí a Abraham para decirle, nada más y nada menos, para justificarle que el patriarca Abraham había creído a Dios siglo antes de que se le entregara la ley. Que no es por la ley que somos justificados, somos justificados por la gracia, por la fe en Jesucristo. Y le menciona Pablo y le dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando tú crees, y yo creemos, tú y yo creemos en Jesucristo, nosotros somos hechos justos, porque nuestros pecados nos son perdonados, porque nosotros lo merezcamos. Ciertamente que no lo merecemos, es por gracia y porque ponemos nuestra fe en Jesucristo, el centro de nuestra salvación. Por eso Pablo se traslada al Antiguo Testamento y le menciona a Abraham. Abraham no estuvo cuando estaba la ley, sin embargo, fue considerado un hombre justo y la palabra dice que creyó. Por eso es que dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros somos hechos justos cuando venimos y somos limpiados por Jesucristo. Así es que en ese entonces, cuando todo lo que creen en Jesucristo se convierten en hijos de Dios y también son hijos de Abraham, porque la promesa que Dios le hizo a Abraham, que su descendencia sería innumerable, se cumple en cada uno de los seres humanos que creen en el Evangelio, ya sea judío, ya sea gentil, ya sea de cualquier origen étnico o de cualquier raza. Una vez que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, se convierte entonces en parte o se cumple en su vida esa promesa que el Señor le hizo a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones. Así es que él dijo que bendeciría todas las naciones a través de él. Y a través de la línea familiar de Abraham, Dios envió a su Hijo unigénito con Jesucristo, cuyo sacrificio hizo posible la salvación de todas y cada una de las personas que en Él creen, no importa de la nación o raza que sea. Porque cada uno de nosotros somos justificados y necesitamos ser justificados para presentarnos aprobados entonces delante de Dios. Si nosotros nos vamos al versículo del 11 al 13, al 14, nosotros vamos a ver que la palabra lo dice, que la ley
a ninguno justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hicieres estas cosas, vivirá por ella. O sea, lo que nos está diciendo ahí la palabra es que la ley expresa en esos versículos que esta no se basa en la fe, sino más bien exige que las personas vivan de acuerdo con los mandatos que establece la ley. Y como nadie pudo cumplirla, ninguno fue justificado. Realmente la ley fue dada por el Señor para mostrar el pecado en la raza humana, para que lo pudiéramos ver y pudiéramos entender. Y también para que viéramos nuestra injusticia delante de Dios. Para eso fue dado la ley. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el único que nos justifica es Jesucristo al creer en la obra salvadora. Por eso es que Pablo dice que la ley no justifica a nadie y en ella, cuando estuvo hablando de que la ley no justifica a nadie, que el justo por la fe vivirá, se estaba refiriendo a Habacuc capítulo 2, versículo 4, donde establece que la ley era impotente para lograr lo que solo se podía obtener por medio de la fe. Solamente es por medio de la fe que nosotros somos justificados. Por eso es que estamos en unos tiempos, mis amados hermanos, donde cada día más tenemos que estar afianzados en nuestra fe, en lo que nosotros hemos creído, en lo que la palabra de Dios nos dice. Y es por eso que tenemos siempre que nosotros estudiar la palabra de Dios para que nadie nos engañe, porque cada vez los tiempos van a ser más difíciles. Y así como habían judaizantes en aquella época, también hay hombres y mujeres que están judaizándose en este tiempo, convirtiéndose a ser judíos. Pero la palabra de Dios nos dice que no nos tenemos que convertir a ninguna raza, religión, ni guardar ninguna ley. La única ley que nosotros tenemos que guardar es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue lo que el Señor Jesucristo nos dejó. Y una cosa bien importante, lo que el Señor nos dejó y le prometió a Abraham que a través de su descendencia seríamos bendición para toda la tierra. Eso fue un pacto que Dios hizo con Abraham y ese pacto nos llega hasta nosotros. Y como ese pacto nos llega hasta nosotros, la ley no pudo invalidarlo, porque los pactos de Dios jamás son invalidados. Probablemente estamos acostumbrados a hacer pactos con personas y nos quedan mal, rompen los pactos, entre ellos el matrimonial. Pero con el Señor, sus pactos jamás los rompe, sus pactos siempre son cumplidos. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y el Señor nos bendice, no solamente para bendecir nuestra vida, sino para que nosotros seamos también de bendición para otros. Si nosotros nos damos cuenta, en el versículo 13, Pablo nos habla que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo es el perfecto Hijo de Dios, inocente de cualquier maldad. Sin embargo, Él se sometió a la muerte digna de un transgresor de la ley. Jesucristo abolió la ley, la cumplió la ley. En Jesucristo, que era el único perfecto, fue cumplida toda la ley. Sin embargo, murió como si fuera un transgresor de la ley, porque Él se hizo el cordero por cada uno de nosotros. De manera que en aquella época, quien era crucificado en una cruz se consideraba culpable y merecedor
de padecer el juicio de Dios. Nosotros éramos merecedores de recibir el juicio de Dios. Sin embargo, con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros y permitió que nosotros restableciéramos nuestra relación con Él, a los gentiles, a todos los seguidores de Cristo, judíos, gentiles. Solamente estos pueden ver entonces el poder y la sabiduría de Dios, de lo que significa morir en la cruz. Así que por el sacrificio de Jesús, la bendición prometida a Abraham la heredamos todas las personas que ponen su fe en Cristo. Y así como Abraham fue considerado justo porque creyó en la promesa de Dios, tú y yo y todo aquel que crea en Jesucristo es considerado justo por la fe en Cristo. Somos justos porque somos personas buenas, porque hacemos obras, porque nosotros no matamos, no robamos. No, nosotros merecemos el juicio de Dios. Sin embargo, cuando creímos en Jesucristo, somos justificados y somos llamados justos, porque nosotros somos salvos por gracia. Así es que, y no solamente nosotros se nos da la salvación a través de la restauración de nuestra relación con el Señor y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, sino que el Espíritu Santo se nos ha sido dado para que more en el creyente. Entonces podamos ser testigos de Jesucristo, llevando el mensaje a todos los que reciben el Evangelio, a todos los que no conocen al Señor. Así es que, mis amados, la palabra de Dios nos dice en Gálatas 3, del 19 al 22. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es la simiente? La simiente es Jesucristo. Así que la ley fue añadida hasta que viniese Jesucristo y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Así es que fue el mediador de todos y cada uno de los que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice el 21, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas las Escrituras lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Así es que, mis amados, el propósito de la ley fue a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Y la simiente es Jesucristo. La ley lo que hizo fue revelar el pecado. Dio a conocer lo que significa desobedecer y deshonrar a Dios y también mostrar nuestra injusticia ante Dios. Así es que la ley no contradice la promesa. Nosotros debemos reconocer cuál es su propósito y su valor. La ley, déjenme decirle, que fue para traer conciencia del pecado. Sin embargo, la ley no fue impartida para dar vida. Y a nosotros, a través de Jesucristo, se nos ha dado vida. Y se nos ha dado vida en abundancia. Nosotros como creyentes no debemos dejarnos confundir. En estos tiempos de dificultad, hoy más que nunca, necesitamos vivir por fe, creyendo las promesas del Señor, creyendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso es que cuando nosotros leemos las promesas en la palabra de Dios, tú
y yo estamos llamados a confiar que Él la cumplirá en nuestra vida. Es tiempo de que comencemos a hacer vida la fe, a crecer en la fe y a entender que aunque muchas cosas no la veamos, no la entendamos, tú y yo debemos estar confiados que al Dios que nosotros lo creemos y por el cual vivimos, siempre hará las mejores cosas para cada uno de nosotros, porque su voluntad es buena, es agradable y perfecta. No olviden que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y para todo aquel que cree, todo le es posible. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la gracia de Dios te ayude a crecer cada día en su nombre. Por Jesucristo, amén. Dios le guarde. Rosy. Tú te vas para allá en vez de venir y eso sigue corriendo. Ya acabé. Yo me paré ahí hace 2 minutos. A ver. Eso y te veía muy inspirada, entonces yo ni en cuenta. Si eso siguió.